Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de nuestras estrellas turcas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque les traigo una bomba informativa que está dando la vuelta al mundo. En este vídeo vamos a analizar a fondo una supuesta entrevista exclusiva donde, según los rumores, Kerem Bürsin revela que Hande Erçel ha sido una gran inspiración para él. Sí, lo escucharon bien. Después de tanto tiempo, después de tantas especulaciones, parece que finalmente tenemos algunas pistas que nos acercan a entender mejor la relación entre estos dos talentosos actores. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada posible significado oculto en sus palabras, y por supuesto, vamos a agregarle nuestra pizca de drama y teorías conspirativas que tanto nos gustan. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme jugoso, ni una sola noticia impactante. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas, así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia ha corrido como pólvora en las redes sociales. Imágenes, supuestos fragmentos de la entrevista, comentarios de fans histéricos del internet está que arde con esta revelación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surgió esta supuesta entrevista? Bueno, la verdad es que la fuente original es un poco difusa. Muchos medios de comunicación turcos e internacionales están citando una entrevista a un periódico poco conocido, pero hasta el momento, no he podido encontrar una transcripción completa o una fuente primaria verificable. Esto ya levanta algunas sospechas, ¿verdad? Sin embargo, la idea de que Hande haya sido una inspiración para Kerem no es del todo descabellada. Recordemos que ambos compartieron protagonismo en la exitosísima serie Senkalkam, también conocida como Love is in the Air. Durante el rodaje la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance surgieron casi de inmediato, y aunque al principio lo negaron rotundamente, eventualmente confirmaron su relación, para deleite de sus fans. Este romance fue una auténtica telenovela dentro de la telenovela, alimentando aún más el fenómeno mediático que rodeaba a la serie. La intensidad de su conexión traspasaba la pantalla, haciéndonos creer en el amor verdadero. Pero, ¿en qué sentido podría Hande haber inspirado a Kerem? Podríamos estar hablando de inspiración artística, por supuesto. Hande es una actriz talentosísima, con una capacidad impresionante para transmitir emociones y conectar con el público. Quizás Kerem se sintió motivado por su profesionalismo, su dedicación al trabajo, o simplemente su pasión por la actuación. Recordemos que en el mundo del espectáculo la competencia es feroz, y tener a alguien cerca que te inspire a dar lo mejor de ti puede ser fundamental para alcanzar el éxito. Hande, con su innegable carisma y su dedicación implacable, podría haber sido ese catalizador para Kerem, impulsándolo a explorar nuevas facetas de su talento y a superar sus propios límites. Profundizando en esta posible inspiración artística, es importante recordar que Senkalkam fue un proyecto que requirió una gran entrega por parte de ambos. Los horarios de rodaje eran extenuantes, la presión mediática constante y la necesidad de mantener una química creíble frente a las cámaras era inmensa. En este contexto, la presencia de Hande, su energía positiva y su compromiso con el proyecto podrían haber sido un factor determinante para que Kerem afrontara los desafíos con optimismo y determinación. Imaginen las largas jornadas de trabajo, las escenas complejas, las emociones intensas que debían interpretar. En esos momentos el apoyo mutuo y la admiración profesional se convierten en un ingrediente indispensable para el éxito. Otra posibilidad es que la inspiración sea a nivel personal. Hande es una mujer fuerte e independiente y con una personalidad arrolladora. Quizás Kerem admiraba su valentía para defender sus ideales, su capacidad para superar obstáculos, o simplemente su forma de ver la vida. Recordemos que las relaciones, incluso las amorosas, pueden ser una fuente de crecimiento personal y aprendizaje. Si Kerem y Hande tuvieron una relación significativa, es muy probable que hayan aprendido mucho el uno del otro. La admiración por las cualidades personales del otro puede ser un poderoso motor de inspiración, llevándonos a replantearnos nuestras propias prioridades y a aspirar a ser mejores personas. La vida de Hande fuera de las cámaras también ha sido objeto de interés mediático.
Su lucha contra la adversidad, su activismo en defensa de causas sociales y su dedicación a su familia, la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Quizás Kerem, al observar de cerca su compromiso con el mundo y su capacidad para mantenerse fiel a sus principios, encontró una fuente de inspiración para su propio crecimiento personal. En este sentido, la relación entre ambos podría haber sido un catalizador para que Kerem se involucrara más en causas sociales y utilizara su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Por supuesto, también existe la posibilidad de que esta entrevista sea simplemente un invento de los medios para generar titulares y atraer la atención. Después de su ruptura, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de constante especulación. Algunos fans sueñan con una reconciliación, mientras que otros prefieren verlos seguir adelante por caminos separados. Los medios, conscientes de este interés del público, a menudo recurren a rumores y noticias falsas para mantener viva la llama de la expectativa. La industria del entretenimiento se alimenta de este tipo de especulaciones, y la relación entre Kerem y Hande es un filón para los tabloides y las revistas del corazón. La maquinaria mediática, impulsada por la sed de exclusivas y la necesidad de generar tráfico web, a menudo distorsiona la realidad y manipula la información para crear historias sensacionalistas. En este contexto es fundamental ser cauteloso y no dar por sentado todo lo que se lee o se escucha. La supuesta entrevista a Kerem podría ser una simple estrategia de marketing para promocionar algún proyecto futuro, o una forma de alimentar el morbo del público y mantener a ambos actores en el centro de la atención mediática. Pero, ¿qué dicen los fans? Bueno, las redes sociales son un hervidero de opiniones. Los más optimistas ven esta supuesta declaración como una señal de que aún hay esperanza para una reconciliación. Analizan cada palabra, cada gesto, buscando pistas que confirmen sus teorías. Otros, más realistas, creen que simplemente se trata de un gesto de cortesía por parte de Kerem, reconociendo el talento y la trayectoria de su excompañera. Y luego están los escépticos, que desconfían de todo lo que ven y consideran que esta entrevista es una completa fabricación. El fandom de Senkalkapm es uno de los más apasionados y activos del mundo. Sus seguidores, distribuidos por todo el planeta, han creado comunidades online donde comparten noticias, fotos, vídeos y teorías sobre la serie y sus protagonistas. La ruptura de Kerem y Hande fue un duro golpe para muchos de ellos, que veían en la pareja un ejemplo de amor verdadero y una inspiración para sus propias vidas. A pesar del tiempo transcurrido, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans, que interpretan cada gesto y cada declaración de ambos actores como una posible señal de acercamiento. Personalmente creo que es importante tomar estas noticias con pinzas. Hasta que no tengamos una confirmación oficial por parte de Kerem o Hande, todo lo que podamos decir son puras especulaciones. Sin embargo, no podemos negar que la idea de que Hande haya sido una inspiración para Kerem es bastante plausible, dadas las circunstancias y la relación que tuvieron. La dinámica de trabajo en Senkalkapm, la intensidad de su romance y la admiración mutua que demostraron públicamente, sugieren que Hande pudo haber tenido un impacto significativo en la vida de Kerem, tanto a nivel profesional como personal. Lo que sí es cierto es que ambos son dos grandes profesionales, con carreras exitosas y un futuro prometedor. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen todo el respeto y la admiración del público. Y nosotros como fans debemos apoyar su trabajo y celebrar sus logros, sin caer en chismes malintencionados o especulaciones infundadas. La trayectoria de Kerem y Hande habla por sí sola. Su talento, su dedicación y su carisma los han convertido en estrellas internacionales, admiradas y respetadas por millones de personas. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay seres humanos con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. En conclusión, aunque la veracidad de la entrevista donde Kerem Bürsin supuestamente declara que Hande Erçel fue una gran inspiración aún está en duda, hemos explorado las posibles interpretaciones de esta afirmación, considerando su relación profesional y personal, así como las reacciones de los fans y la influencia de los medios. Es crucial recordar que la información no confirmada debe ser tratada con precaución, y que el respeto hacia la vida privada de las celebridades es fundamental. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, la fuerza de la admiración mutua y el poder de la especulación mediática. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este chisme jugoso conmigo. Ahora, quiero saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes de esta supuesta entrevista? ¿Creen que Ande realmente inspiró a Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que vendrán aún más chismes, noticias y sorpresas. Muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.